Esta es una, como todas las enfermedades, ¿verdad? Importante, no por la frecuencia, como ahorita vamos a platicar dentro de la epidemiología, pero sí por lo que conlleva a la persona que la padece. Es muy importante mencionarles que este tipo de enfermedades afecta a un grupo etario, niños, adolescentes y jóvenes adultos. Y bueno, no solamente afecta a quien la padece, sino también al cuidador primario. Y bueno, es una verdadera catástrofe. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra presentación. Y bueno, el doctor utilizó una palabra, ¿verdad?, que se le llamó conmemoración o celebración. Y bueno, pues para referirnos a una enfermedad cuyas consecuencias físicas, emocionales, económicas, pues pueden llegar a ser devastadoras. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española la define celebrar como lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Un acto solemne que haremos hoy con nuestra mesa de honor y con ustedes que amablemente nos acompañan. Y bueno, esta frase la acabo de ver en una serie de televisión que me gustó mucho y dice, el día de hoy hicimos limonada con los limones más amargos que la vida nos dio y la compartimos. Entonces, para empezar, ¿qué es un sarcoma? A diferencia de los carcinomas que adquieren su enfermedad de acuerdo a la región anatómica que tiene origen, por ejemplo, un cáncer que se origina en los pulmones, pues se va a llamar cáncer de pulmón. Si se origina en la glándula mamaria, así tendrá el nombre. Pero estos tumores se originan del mesodermo. Así que aquellos tumores que se originan del hueso o de los tejidos blandos del cuerpo, como pueden ser los músculos, los vasos sanguíneos o cualquier otro tejido, pues va a ser un sarcoma. Así que esta enfermedad se puede presentar en la cabeza, en la región del cuello, en el retroperitoneo y principalmente en las extremidades. Y algo muy importante es que dependiendo del tejido de origen que tiene, pues va a tener su denominación. Por ejemplo, si se origina del hueso, se va a llamar un osteosarcoma, y si se origina de la grasa, se va a llamar un liposarcoma. Entonces, los dividimos principalmente en los sarcomas de tejidos blandos y en los sarcomas que se originan del hueso. En la parte inferior izquierda de la pantalla pueden ver con un asterisco que está la familia de los sarcomas de Ewing. 13 años me he dedicado en el Instituto Nacional de Cancerología a ver principalmente esta patología. Y en mi experiencia puedo decirles que las características clínicas, biológicas y el pronóstico y el tratamiento de estas tres entidades nosológicas que acabo de mencionar, pues son distintas. Ya les mencioné que es una enfermedad sumamente rara. En los adultos representa el 1% de todas las neoplasias malignas, pero en los niños puede llegar a representar el 15% y principalmente se van a tratar de rhabdomyosarcomas. En los Estados Unidos de Norteamérica, para este año se documentaron un poco más de 12,000 casos y la Organización Mundial de la Salud documenta cerca de 30 casos por millón de habitantes. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? El registro más, digamos, hablando desde el punto de vista epidemiológico, pues es el registro histopatológico de neoplasias malignas que desapareció y que fue en el año 2003, donde se documentaron cerca de 2,000 casos y lamentablemente 500 defunciones por esta patología. Recientemente podemos observar que de acuerdo a las diferentes instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, pues se documentan al año cerca de 2,600 casos, de los cuales la gran mayoría son los sarcomas de tejidos blandos. Y de acuerdo al al subtipo histopatológico más frecuente, se encuentran los liposarcomas y los leiomiosarcomas. Alguien vi que escribió algo en el chat. Voy a dar mi plática y al final de la presentación va a haber tiempo suficiente para cualquier pregunta, duda o aclaración. Entonces, en estos años que he tenido la oportunidad de ver a personas que tienen esta patología, pues he tenido mucha comunicación con la gente que trabaja en el Centro Médico Nacional del Seguro Social en el siglo XXI, en el 20 de noviembre, y yo que trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Lamentablemente, como pueden observar ustedes, llegan en etapas localmente avanzadas, que en este caso es la etapa clínica 3,
y hasta en un 40% cuando ya tienen metástasis los pacientes. Y bueno, el doctor Rizo hace algunos años publicó esta casuística de 435 casos y se documentó que en el Instituto Nacional de Cancerología los sarcomas en el hombre ocupaban el 9º lugar y las mujeres el 11º. Y bueno, en el 2018 nosotros ampliamos esta casuística, la retomamos y podemos observar que el 60% de los pacientes llegaban con enfermedades avanzadas. Y bueno, el doctor Ochoa mencionó esto de manera muy importante. En otras patologías, por ejemplo, cáncer de mama, donde existe un método de tamizaje desde hace muchos años, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, la gran mayoría de las mujeres con esta patología se diagnostican cuando tienen enfermedades pequeñas, cuando miden menos de 2 centímetros. Un estudio de escrutinio es cuando las personas van a hacerse un estudio cuando no tienen ningún síntoma. Y bueno, pues esto es muy relevante porque podemos diagnosticar enfermedades tempranas y la gran mayoría de estas personas se van a curar. Lamentablemente en esta patología no va a ser así. Como pueden observar ustedes, más del 50% de las personas que llegan a la institución donde yo trabajo, pues los tumores miden más de 10 centímetros. Las principales regiones anatómicas donde se localiza esta enfermedad son las extremidades, seguidas del tronco y del retroperitoneo. Posteriormente les platicaré que actualmente existen más de 140 variedades histopatológicas de esta enfermedad, pero es muy importante mencionar que a diferencia de lo que ocurre en las publicaciones anglosajonas, donde el liposarcoma y el legiomiosarcoma son las enfermedades más frecuentemente diagnosticadas, en nuestra casuística encontramos que cerca del 20% de los pacientes tienen algo que se conoce como un sarcoma sinovial. Y bueno, gráficamente les presento que las extremidades son las que más frecuentemente se ven afectadas. Y es muy importante mencionar que el 15% de esta patología se va a encontrar en el retroperitoneo. ¿Y por qué lo puse en una diapositiva aparte? Porque los síntomas o la presentación de estas enfermedades va a ser completamente distinto a la que ocurre en otras regiones anatómicas. Asimismo, pues es importante mencionar que hasta el 50% de las enfermedades que se encuentran en esta localización van a ser liposarcomas. Y bueno, aquí les mencionaba a ustedes de que pues existen más de 140 variedades histopatológicas, pues desde el fibrosarcoma, el dermatofibrosarcoma protuberans, el rabdomiosarcoma, el sarcoma sinovial, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, el sarcoma alveolar, el sarcoma epitelioide, etc. Existen muchas variedades. Y algo muy importante que hay que tomar en consideración en este tipo de enfermedad es el grado histológico. Ya mencioné que el tamaño es muy importante, la localización, obviamente, pero el grado histológico va a ser muy importante en caso de requerir tratamiento adyuvante con quimioterapia o radioterapia. Y bueno, existen diferentes enfermedades, pues así mismo existen diferentes medicamentos. No me voy a tomar muchos minutos en esta diapositiva, pero hay algunos pacientes que están presentes en esta charla. Me pareció muy correcto lo que hacen las diferentes asociaciones y fundaciones que están presentes en este webinar, de dar la oportunidad de que las personas que padecen esta enfermedad estén presentes, para que sepan que existen diferentes medicamentos que los pueden ayudar para el tratamiento que padecen. Y bueno, algo muy importante es que existe un espectro de la enfermedad. Por una parte, existen sarcomas que son localmente muy agresivos, pero que no tienen la capacidad de metástasis. Y el tumor que nos da la pauta en esta categoría, pues es la fibromatosis tipo desmoide. Estos tumores crecen y algunos de ellos pueden tener una regresión tumoral espontánea hasta en 1 de cada 5 pacientes, y una conducta que actualmente toma mucho peso pues es la de observar y seguir a estos pacientes. Y por el otro lado del espectro pues existen aquellos tumores que son agresivos y letales. Dentro de esta categoría se encuentran los sarcomas alveolares y los sarcomas sinoviales. Antes empezar mi charla, mientras platicaba el doctor Francisco Ochoa,
Tuve la oportunidad de ver que existen muchos médicos generales, enfermeras de diferentes partes de la República Mexicana y pues bueno, es muy importante hablar acerca de los factores de riesgo. Por ejemplo, en la parte superior derecha, pues está una persona que se avienta en un acantilado con un paracaídas. Pues, ¿qué es lo que le espera a esta persona? Pues si no se abre el paracaídas, pues va a tener consecuencias catastróficas, ¿verdad? Y bueno, dentro de los factores que podemos encontrar, el 90% de las personas que tienen sarcoma no vamos a tener ningún factor de riesgo conocido. Pero existen algunos que van a ser muy importantes y que les voy a describir, como son los factores genéticos, algunos factores físicos, como la radiación previa que se administró en la infancia, por ejemplo, aquellos niños o adolescentes que recibieron radioterapia por un linfoma o por un cáncer de testículo, pues tienen mayor riesgo de desarrollar un sarcoma que aquellas personas que no recibieron radioterapia. En aquellas mujeres que lamentablemente sufrieron de un cáncer de mama y que recibieron tratamiento multidisciplinario con cirugía, quimioterapia y radioterapia, pueden desarrollar un síndrome que se llama de Stewart-Trips, en donde también puede predisponerlas a un linfangiosarcoma. Y bueno, dentro de las alteraciones genéticas, las más importantes va a ser el síndrome de Li-Fraumeni. Estos pacientes, hasta el 30-60% de los que tienen esta alteración genética van a desarrollar sarcomas. Está también el síndrome de Garner. Hace un par de días tuve la oportunidad de ver a una mujer joven con esta patología. Tiene una poliposis adenomatosa familiar con un tumor desmoide intraabdominal. He tenido también la oportunidad de ver personas que durante la infancia tuvieron el diagnóstico de retinoblastoma y bueno, lamentablemente en la edad adulta desarrollaron un sarcoma óseo y también aquellas personas que tienen neurofibromatosis. He tenido la oportunidad de ver varios casos y desarrollan lamentablemente un tumor, un sarcoma muy agresivo que es el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Y bueno, dentro de los factores físicos, pues el más importante va a ser la radioterapia. Les mencionaba de que aquellas personas, principalmente niños o adolescentes que recibieron para una patología previa radioterapia, en este caso sería la historia de la radiación, que tengan un periodo de latencia mayor de 5 años desde esta patología hasta presentar un sarcoma, y pues que tengan un tumor maligno comprobado histopatológicamente dentro del campo de radioterapia. Estos se van a llamar como los criterios de Beck y bueno, pues es un factor de riesgo muy importante. Y bueno, algo de lo que voy a hablar mucho durante esta plática y los coordinadores para este módulo me pidieron que hablara mucho acerca de este tema, pues es del cuadro clínico. Pero bueno, pues el cuadro clínico dependerá de la localización de la enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene en la mano, en un codo, cerca del hombro, en la región que está cercana a la articulación de la rotilla, ya sea en la tibia proximal o en el fémur distal, pues los síntomas más importantes va a ser la aparición de un tumor. Posteriormente les presentaré algunas diapositivas de lo que hablan en Europa, de lo que se habla en Estados Unidos acerca de la detección temprana de esta enfermedad. Pero así, simplemente, si una persona, ustedes como médicos de primer contacto, documentan que alguna persona acude a su consulta simplemente por la presencia de un tumor, pues va a ser muy importante que ustedes lo midan. Si pueden tomar alguna evidencia fotográfica de esta lesión, va a ser muy importante. Porque si ustedes ofrecen algún tratamiento, como cualquiera de nosotros lo haría, porque hasta el 90% de los tumores que aparecen en las extremidades, pues son benignos, ¿verdad? Pueden ser lesiones quísticas, lesiones como un lipoma, ¿verdad? Que no van a requerir de un tratamiento inclusive, pero bueno, si ustedes ya tienen una medición, tienen una evidencia fotográfica de alguna alteración, ustedes inician un tratamiento y no observan ningún cambio durante 2 o 4 semanas, pues es muy importante que hagan la referencia de estos pacientes a un centro de alto volumen, como ya les mencionaré posteriormente. La otra es que puede existir deformidad, como podemos ver en las imágenes, que son muy ilustrativas. Y bueno, si un tumor crece bastante, pues se va a presentar ya sea limitación funcional o dolor.
En mi experiencia he podido ver que muchas personas comentan que debido a un golpe, al hacer ejercicio, o bueno, o al hacer alguna actividad física, presentan alguna alteración. Ellos dicen que esto se puede considerar como un factor predeterminante de un sarcoma. Pues esto no es así, ¿verdad? No porque una persona sufra algún golpe, algún traumatismo, va a desarrollar un cáncer. Yo diría que es al revés. Una persona que ya tiene un cáncer, a la hora de tener un golpe, una caída o hacer algún ejercicio físico extenuante y al revisarse su cuerpo, se puede encontrar alguna deformidad y por eso busca asistencia médica. Si aquí hay alguna persona que no sea paciente o que no sea médico, digamos alguien del público en general que esté presente, pues es muy importante realizar, conocer su cuerpo. Actualmente existen campañas. Una de ellas muy importante es una que se llama Un Minuto contra el Cáncer. Por ejemplo, las mujeres, una vez al mes se recomienda que se hagan la exploración mamaria. En los hombres, que se exploren correctamente los testículos. Si existe o para ver alguna alteración en la piel o en los tejidos blandos, como es el caso de los sarcomas, pues es muy importante que conozcan todo su cuerpo, ¿verdad? Si en algún momento llegan a presentar algo que no se habían visto en algún momento de su vida, pues es muy importante que busquen asistencia médica. Y en cuanto a los sarcomas que se originan en el retroperitoneo, pues lamentablemente pues vamos a encontrar tumores voluminosos. He tenido la oportunidad de ver inclusive tumores que pesan hasta 20 o más kilogramos de peso. Principalmente estos pacientes lo que notan es que existe un incremento en el perímetro abdominal y si el crecimiento es muy importante, pues va a producir algunos síntomas gastrointestinales muy importantes como puede ser dolor, náusea o vómito y muy raramente, pero también he llegado a ver pacientes que tienen oclusión intestinal y si esto llega a ser ya un tumor voluminoso, pues inclusive llegan a presentar edema en las extremidades inferiores. Y ahora sí, me gustaría que me prestaran mucha atención. ¿Qué hacer? Por ejemplo, si ustedes están en un centro de salud, si están en un área de atención primaria y ven a una persona con la sospecha de que pudiera tratarse de un sarcoma de tejidos blandos, pues lo primero es pensar en él, ¿verdad? Si no tenemos la sospecha, pues jamás vamos a poder realizar algún estudio pertinente y canalizar a la persona de manera adecuada. Para esto existen las guías NICE del Reino Unido, en donde, por ejemplo, si ustedes tienen la sospecha, como ya les mencioné, un bulto, un tumor que aparece en alguna de las extremidades y ustedes, como les comenté, ya hicieron una medición, una evidencia fotográfica, recetan algún tipo de tratamiento porque tienen alguna sospecha clínica de algo y ustedes después de 2 o 4 semanas no observan que existe algún beneficio, pues es muy importante que hagan un ultrasonido, ¿verdad? O por otra parte, pues canalizar a los pacientes a un lugar donde se conocen como centros de referencia, donde se pudieran realizar diferentes estudios como vamos a ver posteriormente, llámese una tomografía o una resonancia magnética que nos va a permitir delimitar o hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra patología y lo más importante, cómo se va a tomar la biopsia de esta lesión anatómica. El doctor Javier Martín Broto, pues es un gran amigo nuestro, ha hecho muchas publicaciones relacionadas a este tema y pues él habla mucho acerca de los centros de referencia, cuál es la importancia de un diagnóstico oportuno y de una referencia. Y por ejemplo, ellos, a pesar de que en 1992 iniciaron con una campaña mediática para el diagnóstico oportuno de esta patología y que se envíen a hospitales de tercer nivel, a diferencia de otros centros hospitalarios como los italianos o los escandinavos, donde se encuentran tumores muy pequeños, pueden ver ustedes hasta de 6 o 7 centímetros. Yo ya les mencioné en las diapositivas previas, nosotros llegamos a ver tumores hasta de 20, 40 centímetros, ¿verdad? Y vean lo que ocurre en el Reino Unido. En el Reino Unido solamente existen 5 centros hospitalarios de referencia para pacientes con sarcoma, que van desde la parte norte a la parte sur, iniciando en Newcastle y terminando en Londres. Y esto es lo que nosotros o lo que yo sugeriría que hiciéramos en nuestro país. Por ejemplo, si yo en este momento me encontrara en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez,
en donde me tocaría estar en un centro de atención primaria y llega un adolescente con un tumor en la extremidad inferior derecha. Ya les mencioné, pues de primera instancia obviamente no voy a pensar en un sarcoma, puedo pensar en alguna otra alteración. De acuerdo a mi capacidad, pues yo ya sea que le pida una radiografía o un ultrasonido, como ya les mencioné. Si yo tengo la sospecha de que esto se trate de un sarcoma, aquí, utilizando esta diapositiva como ejemplo, lo ideal sería mandarlo a un centro de referencia de tercer nivel o a un centro de alto volumen. Lamentablemente, como ustedes saben, nosotros en el Distrito Federal tenemos estos centros de alto volumen, que sería en este caso el Siglo XXI, el 20 de noviembre y el Instituto Nacional de Cancerología. Pero bueno, lo que ustedes pueden hacer es mandarlo a un hospital de segundo nivel, donde exista cirugía general y donde se pudiera llevar a cabo pues una revisión más exhaustiva, y si se puede realizar algún método más sofisticado como una tomografía o una resonancia magnética, se haría. Pero bueno, regresando a esta diapositiva, si nosotros contamos con un equipo multidisciplinario, en el hospital donde yo trabajo contamos con 13 médicos. Existen 4 cirujanos oncólogos, 2 oncólogos médicos, una radiooncóloga, 2 patólogos, nutrición, una nutrióloga clínica, cuidados paliativos, psicología, etcétera. Lo que hacemos es de que revisamos al paciente que ustedes nos hicieron el favor de enviar. Y de acuerdo a esto, pues nosotros vamos a pedir los estudios adicionales. Insisto, lo más importante hasta este momento, pero hasta este momento va a ser tomar la biopsia. Esta biopsia no se tiene que tomar en la atención primaria y, bueno, yo entiendo las limitaciones que tenemos en el sistema de salud de nuestro país, pero inclusive tampoco tomarla en un segundo nivel de atención médica, sino hasta un tercer nivel de atención médica. Y así nosotros ya podemos tener el diagnóstico de malignidad y podemos saber si se trata de un sarcoma o no. Y bueno, entonces ya les comentaba, pues va a ser de acuerdo a su experiencia, a su formación que han tenido, de acuerdo a que, por ejemplo, si ustedes han revisado estudios de imagen con algunos de sus compañeros radiólogos y pues si existe algún dato patognomónico de esta enfermedad, como en este caso sería el triángulo de Codman, o si tienen la sospecha de un tumor óseo del que sea, insisto, mandarlo a un centro de referencia de alto volumen. Pero si no, insisto, pues sería muy importante que ustedes lo platiquen con sus colegas. Seguramente donde ustedes están, pues van a contar con un radiólogo y de acuerdo al ultrasonido que se realice, estas son las características que nos van a hacer sospechar de que se trate de una patología llamada sarcoma. Ahora, ¿por qué insisto tanto en que estos pacientes sean referidos a un centro de alto volumen? Como pueden ver ustedes en esta gráfica, pues la supervivencia de los pacientes cuando son tratados en un centro de alto volumen o en unidades funcionales o a través de un equipo multidisciplinario, pues los pacientes van a vivir más que en aquellos pacientes que son tratados en hospitales que ven pocos pacientes con esta patología. Entonces, ya les mencioné, lo primero, pues una radiografía. Esto creo yo que está disponible en cualquier estado de la República Mexicana y de acuerdo, si ustedes pueden realizar algún estudio adicional, pues yo sugeriría que se hiciera una radiografía de tórax. Eso va a ser muy importante porque... Estoy en una webinar. ¿Perdón? ¿Podrían apagar su micrófono, por favor, si son tan amables? Poder realizar una radiografía de tórax para saber si el paciente tiene o no tiene metástasis. Y lo que ya mencionaba, ¿no? Pues el ultrasonido, ¿por qué? Porque, pues bueno, prácticamente creo que está en todas las unidades hospitalarias del país, pues es un estudio no invasivo, relativamente barato. Y algo muy importante es que nos va a poder hacer diferenciar entre lesiones sólidas de las quísticas. No me voy a detener ni en esta ni en las siguientes 2 diapositivas porque esto ya representa el manejo que se va a dar en los pacientes en un tercer nivel, como podría ser la tomografía
o como podría ser la resonancia magnética, o como podría ser un estudio de PET. Por ejemplo, yo que trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, pues tengo la oportunidad de utilizar todas estas herramientas para poderle ofrecer a todos nuestros pacientes pues el mejor tratamiento posible. Sin embargo, ya les mencioné que a nosotros el 60% de los pacientes nos van a llegar en etapas avanzadas de la enfermedad. Por eso es muy importante en este día, que es el Día Internacional del Sarcoma, que se haya realizado este webinar para que ustedes conozcan o tengan la sospecha o sepan qué hay que hacer cuando existe algún paciente con estas características, ¿verdad? Y ahora vamos a algo muy importante. Les mencioné que idealmente la biopsia se tiene que hacer donde se va a tratar el paciente. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a enseñar una gráfica de la diferencia en la supervivencia global de los pacientes cuando se hace una biopsia en un hospital donde no se va a tratar al paciente a donde sí se va a tratar el paciente. Y esta debe de tener estas características, tiene que ser paralela al eje de una extremidad. Algo sumamente importante desde el punto de vista oncológico es que debe de respetar la cirugía que se piensa realizar en el paciente. Debe de evitarse la manipulación y se debe de realizar una hemostasia adecuada. Aquí está esta gráfica. Como pueden ustedes observar, si en un centro hospitalario donde no se tiene la experiencia con este tipo de pacientes y se hace una biopsia, pues vean la diferencia. Prácticamente va a ser un 20% de diferencia en la supervivencia libre de recaída por esta patología. Y bueno, existen diferentes tipos de biopsia. No me voy a tomar el tiempo para explicar algunas de ellas, pero lo más importante, insisto, es que si la van a realizar, lleven a cabo estas características que les mencioné previamente. Idealmente la tiene que hacer siempre un cirujano oncólogo. Y bueno, ¿por qué hay que hacer la atención centralizada de esta patología? Lo mencioné en la primera diapositiva, por la rareza. Lo segundo, por la heterogeneidad de la enfermedad. No es lo mismo tratar a un paciente con un sarcoma sinovial que un paciente con un sarcoma alveolar o un paciente que tiene un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Por ejemplo, en las unidades funcionales en las que he tenido la oportunidad de platicar con mis colegas, como sería en el siglo XXI o en el 20 de noviembre, pues una vez a la semana o una vez al mes se revisan los casos nuevos de pacientes con sarcoma. Se realiza una revisión de los estudios que se han realizado, se habla con el patólogo y se planifica el tratamiento con el equipo de cirugía y se valora si el paciente va a requerir algún tratamiento preoperatorio, llámese quimio o radioterapia. Y pues imagínense, en 13 años pues he tenido la oportunidad de ver más de 1000 pacientes con esta patología. Y bueno, vean la diferencia que existe entre los países de Centroamérica a lo que ocurre en Europa, en el Reino Unido o en Estados Unidos. Puede haber hasta una diferencia del 40% en la sobrevida global a 5 años cuando son tratados con sarcomas de tejidos blandos, sarcoma de Ewing u osteosarcoma. ¿Ya qué se debe de esto? Porque existe una importantísima diferencia en las rutas de manejo o en las guías de manejo o básicamente qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos a un paciente. Por ejemplo, existen guías de práctica clínica, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con ellas? Fíjense, el paciente, al no saber que existen los sarcomas, pues él se encuentra un tumor en alguna parte de su cuerpo y lo primero que hace pues es tomar algún analgésico, algún antiinflamatorio o cualquier otra relación. Pero pasan bastantes días para que acuda a su primera visita médica. Y una vez que acude a su primera visita médica, va a ser a su centro de referencia para hacer, como ya les mencioné, la toma de una biopsia. Y para esto existe un retraso. Si ustedes suman todos los días que ya llevamos hasta este momento, 31 más 69 más 35,
pues prácticamente van a llegar hasta 150 días desde que una persona inicia con alguna molestia hasta que inicia con un tratamiento oncológico. Y esto ocurre en Canadá. Y esto que les voy a enseñar a ustedes, pues es lo que ocurre en el Reino Unido nada más. Fíjense en esta tabla. Vámonos con el paciente que dice paciente número 1, tiene 24 años de edad, es un hombre y tiene un osteosarcoma. Observen cuántos días pasan para que el paciente pueda acudir a una revisión médica. 4 semanas. Para que sea visto con el médico de primer cuidado, 6 semanas. El número de visitas que va a tener con ustedes va a ser 2. Después de ahí, el intervalo que pasan con un médico de un centro de segundo nivel y finalmente hasta que llega a un tercer nivel de atención médica. Aquí lo tenemos ejemplificado de una manera más gráfica. Todo lo que puede llegar a ocurrir para que un paciente pueda ser atendido. Y bueno, pues esto es lo que ocurrió con un paciente que yo vi en el año 2016, perdón, en el año 2017. Él tiene por nombre Luis, 18 años de edad, y él inició con un dolor en el hombro izquierdo. Su primer visita médica fue en ese mismo mes y le recetaron un antiinflamatorio no esteroideo. 3 meses después, el paciente comenta que tenía una bolita de 3 centímetros en el hombro sin ninguna limitación funcional. Hasta ese momento se le solicita una radiografía. Pasa un mes exactamente donde le comentan que él tiene un quiste óseo aneurismático. Sin embargo, el paciente refiere que el tumor sigue creciendo hasta alcanzar una dimensión de 8 centímetros. Ya presenta limitación de la función y edema en los tejidos blandos. Hasta ese momento, o sea, 7 meses después, es canalizado a un segundo nivel de atención médica para que se realice una resonancia magnética nuclear. Después, el paciente se le hace una biopsia, pero todo esto que le estoy mencionando es en diferentes áreas geográficas de nuestro país. Llega a un hospital que está en el Hospital General en Toluca y se comenta que se puede tratar de un probable tumor óseo y es referido. Cuando llega conmigo, pasó exactamente un año. Inicialmente el paciente solamente tenía dolor y cuando llegó conmigo el paciente ya tenía un tumor que medía 20 centímetros, que tenía limitación funcional y bueno, el reporte final de este paciente fue un osteosarcoma. ¿Qué conclusiones puedo dar yo para que podamos entrar a estas preguntas y respuestas, dudas y aclaraciones? Pues a que el sarcoma pues es una enfermedad muy rara. No la podemos diagnosticar, número 1, si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Lamentablemente, pues el diagnóstico tardío de esta enfermedad pues va a resultar en un tratamiento pues muy costoso para los pacientes. Aproximadamente el 65% de los pacientes diagnosticados lamentablemente abandonan su tratamiento por falta de apoyo económico. Y bueno, en el 2018, colegas que trabajamos en el Instituto Nacional de Cancerología y en otros hospitales de nuestro país, publicamos este libro, se llama Sarcomas, dentro de las guías clínicas de oncología de Iberoamérica.